Que Dios les bendiga, queridos, amados hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este viernes 16 de septiembre de 2022. Feliz Día de la Independencia Nacional acá en México. Estamos, mis hermanos, ahora sí terminando. Hoy es el último día de la serie de devocionales Él es mi Dios, estudiando la vida de Elías. Mis hermanos, les estuve prometiendo que ya se iba a acabar durante varios días. Finalmente, hoy sí se acaba y espero que todos hayamos recibido bendición al estudiar la vida de un personaje tan importante como es el profeta Elías. Y hoy vamos a estudiar precisamente su legado, lo que nos deja. Y por eso se llama este devocional La Última Aparición. Hoy es el día 26 de esta serie. 26, casi un mes nos tomó estudiar la vida de Elías. La Última Aparición se llama este devocional. Y así se dice, ¿no? Cuando por ejemplo, un deportista se retira y se dice su última aparición fue en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006, en ese partido de Zinedine Zidane contra Italia, y esa fue su última aparición. Y a veces esa última aparición, pues, nos habla del legado que deja ese atleta, ese futbolista, y bueno, estoy hablando de una cosa sin menor importancia como es el deporte, pero estamos hablando acá de una metáfora para la vida de Elías. Vamos a ver su última aparición que está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el profeta Elías vuelve a aparecer y literalmente vuelve a aparecer en un evento, pues, maravilloso, el que se le llama el Monte de la Transfiguración en los Evangelios. Mateo, Marcos y Lucas se nos narra que Jesucristo aparece con toda su gloria frente a tres de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, los discípulos más cercanos de Jesús. Y eso es, pues, una escena que nos revela la gloria de Dios, que nos revela quién es Dios. Y bueno, vamos a aprender qué significa eso y qué papel juega Elías en su última aparición. Vamos a leer la palabra, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Por favor, bendícenos, Señor. Háblanos, te lo pedimos, en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 9, del 28 al 36. Dice así la palabra de Dios. Y como a 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahí está nuestro personaje. Moisés y Elías aparecen junto a Jesús, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, no sabiendo lo que decía. Noten esa frase, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Mis amados hermanos, esta es una escena maravillosa en la palabra de Dios, el monte de la transfiguración. Y no estamos estudiando precisamente la escena del Evangelio, el monte de la transfiguración, porque estamos en otra serie sobre la vida de Elías y eso es esa es la razón por la que estamos estudiando esta escena, por Elías. Sin embargo, Jesús es el centro de toda la Biblia, así es que en la historia de Elías, claro que vale la pena también hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así es que déjenme decir brevemente cuál es el significado de esta escena. Esta escena, en resumen, nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios entre nosotros. Jesucristo revela su gloria. Noten su vestido resplandeciente, la luz en su rostro. Eso no es otra cosa que características divinas. Cuando se nos habla en el Antiguo Testamento de Moisés teniendo un encuentro con Dios, de Dios apareciéndose a los seres humanos, se nos dicen estas mismas características. Y esta transfiguración básicamente nos revela quién es Jesús. Jesucristo es Dios entre nosotros y Jesucristo se revela así a sus discípulos más cercanos. Y una segunda cosa, y esta es quizá lo que nos concentraremos más el día de hoy, nos revela que Jesús es Dios, pero también nos revela que todas las escrituras
que todas las escrituras y que toda la historia del pueblo de Israel apuntan hacia Jesús, culminan en Jesús, convergen en Jesús, y que toda esa historia se cumple en Jesús y tiene significado en Cristo Jesús. Noten cómo aparecen Moisés y Elías, y ambos están hablando de Jesús, de lo que va a ser Jesús, de su partida y de lo que va a ser en Jerusalén. Y Moisés y Elías están hablando, están apuntando hacia Jesús. Y déjenme explico muy bien quiénes son Moisés y Elías. Moisés y Elías son los representantes de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Esa frase, la ley y los profetas, es una frase que se repite mucho en la Biblia porque habla de la totalidad, la suma del Antiguo Testamento, de todas las cosas que Dios ha revelado a través de su pueblo y a través específicamente de aquellas personas a las que Dios da su palabra, los patriarcas y los profetas, y que en este caso Moisés y Elías son los representantes. Moisés como representante de toda la ley, Elías como representante de todos los profetas. Y entendamos que los profetas no solo hace referencia a los profetas como personas o a los libros que llevan nombre de un profeta, a los libros de la Biblia, a los libros históricos, también se les llama libros proféticos. Los libros desde Josué hasta Segundo de Reyes se les llama los profetas anteriores en la tradición hebrea. Aunque son historias, son narraciones, se les llama proféticos porque en la mentalidad judía y en la Biblia se entiende que Dios se revela, que Dios habla. Eso significa profecía, la palabra de Dios, lo que Dios habla. Y se entiende en la tradición hebrea que Dios habla a través de los hechos de la historia. Y por eso en estas narraciones de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y Reyes, es Dios el que está hablando a través de esos eventos. Y Elías es el representante. De hecho, Elías, noten ustedes que Elías no tiene un libro, no existe el libro de Elías, Isaías, Jeremías, Elías, no existe. Elías aparece en los libros narrativos, en primero y segundo de Reyes, como los leímos durante el último mes. Entonces, mis queridos hermanos, Dios habla a través de la historia y Elías es el representante de esa palabra de Dios. Así como Moisés es el representante de todo lo que Dios dijo en su ley, Elías es el representante de todo lo que Dios dice a través de los profetas. O sea que lo que está pasando aquí es que Dios está revelando en esta escena del Evangelio, en el monte de la transfiguración, que toda la ley y los profetas terminan en Jesús, apuntan a Jesús, culminan, se cumplen en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, mis queridos hermanos, de entender. Los profetas hablan de Jesús, la ley habla de Jesús. Noten, vuelvan a leer, vean cómo dice directamente que Elías y Moisés estaban hablando de Jesús. Y eso es lo que significa esta escena. Así es que, habiendo dicho esto, déjenme ir a las enseñanzas. Número 1. Ya dijimos, Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es el que cumple todo. Número 2, Jesús es más grande que Elías y Moisés. Concentrémonos en otra escena de esta historia de la transfiguración. Dice que los discípulos se durmieron. Yo no sé por qué se durmieron, de la impresión, a lo mejor se desmayaron o a lo mejor estuvieron mucho tiempo orando y entonces Jesús se transfiguró, no lo sé, pero lo que parece es que cuando despiertan, ven hablando a Jesús con Elías y Moisés, y luego la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, y luego Pedro dice, Señor, qué bueno estar aquí, hagamos 3 enramadas, y después aclara, no sabiendo lo que decía. ¿Qué significa eso que dice el Pedro? Hay varias posibilidades y puede que las 3 sean verdad. Una de ellas, no supo ni qué decir. Dice ahí el Evangelio, no sabiendo lo que decía. A lo mejor no supo, de la impresión no supo ni qué decir y dijo lo primero que se le ocurrió, así como de Señor Jesús, ¿no quieres agua? No quieren un vasito de agua, como no sabiendo qué decir, ¿no? Como cuando estás frente a alguien, como cuando un adolescente está frente a su héroe, su futbolista favorito, su cantante favorito, ay, no sabes ni qué decir. Así Pedro, no sabía ni qué decir y dice, no, hagamos 3 enramadas. Otra posibilidad es, y probablemente las 3 tienen algo de cierto, otra posibilidad es esto que nos ha enseñado el pastor muchas veces, que Pedro está como en un éxtasis, de esto es maravilloso, estamos en la presencia de Dios mismo, está entre nosotros, se están dando cuenta de quién es Jesús, pero no solo está Jesús, está Elías, Moisés, dice Pedro, quedémonos aquí, hay que quedarnos aquí ya para siempre, como Elías que se fue con Dios, o como Enoc que se fueron con Dios, a lo mejor Pedro dice, pues ya yo también, y una vez me voy con Dios, y Jesús les dice, no, tenemos que descender del monte de la transfiguración. Después de esta escena, tenemos que ir a la realidad, a predicar el evangelio, a cumplir nuestra misión. Jesús iba a cumplir su misión de morir en la cruz.
Y es probable que en eso consista esta petición de Pedro que fue denegada. Como nos puede pasar a nosotros todo el tiempo, mis amados hermanos, que vamos a un culto, vamos a un retiro, vamos a un congreso, hay alabanza, hay conferencia, tomamos decisiones, estamos en un ambiente diferente, porque en un retiro espiritual, pero tenemos que regresar a la vida diaria, no nos podemos quedar allá. Tenemos que vivir eso que aprendimos, eso que vimos y oímos, aplicarlo a nuestra vida diaria. Algún día llegaremos a la gloria celestial cuando Dios quiera. Y si no es en este momento, pues entonces significa que nos sigue tocando hacer algo en esta vida, mis queridos hermanos. Otra posibilidad es que el problema de Pedro de querer hacer 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías es como decir, como que Pedro está pensando, aquí tenemos a 3 grandes profetas. Tenemos al gran profeta Moisés, que también se le llama profeta a Moisés. ¿Se acuerdan que cuando muere dicen, algún día vendrá otro profeta como Moisés? Y mucho mayor fue el que vino, Elías, el representante, y por eso estamos estudiando este texto al final, porque Elías se convierte en el representante de todos los profetas, tanto que aparece en la transfiguración, es como el profeta por excelencia, el prototipo de profeta, el paradigma de profeta. Y tal vez Pedro está diciendo, tenemos a Elías en la época antigua, a Moisés en la época antigua, a Elías en la época clásica, y ahora en el presente a Jesús, los 3 grandes. Y le dice Jesús, no, espérate, te estás equivocando, esto es más grande de lo que piensas. Elías y Moisés solamente apuntaban a Cristo. Cristo Jesús no es un profeta nada más. Cristo Jesús no es un buen maestro nada más. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios entre nosotros. Tal vez Pedro estaba queriendo poner a los 3 en el mismo nivel y aquellos 2 desaparecen y queda Jesús solo y viene la voz del cielo que dice, a él oíd. Eso es grandísimo, mis queridos hermanos, eso es grandísimo. A partir de Jesús hubo un cambio en la historia. Ayer dije que Juan el Bautista era el último de los profetas. Claro que no fue el último profeta que existió. Me refiero a que, y lo dije ayer, que es el último de los profetas que anunciaban la venida del Mesías. Después de Cristo Jesús, ya vino el Mesías, ya no se anuncia su primera venida. Sí se anuncia, pero no como algo futuro, como algo pasado. Ya vino y va a volver. Por eso Juan el Bautista fue el último de los profetas que anunciaban, va a venir. Y a partir de entonces, nosotros lo que anunciamos es que ya vino. Jesucristo puso un cambio, no es como Elías o Moisés, Él es Dios, no es uno más de los profetas, Él es absolutamente más maravilloso. Y número 3, y esta es la enseñanza final, y con esto me quedo, fija tus ojos en Cristo. Hemos dicho en estos devocionales, Él es mi Dios, hablando de Elías, y Jesucristo es el que nos revela ese Dios, mis queridos hermanos. Fija tus ojos en Cristo. Si Dios es tu Dios, fija tus ojos en Cristo. No te quedes con aquel que te señala. Elías, Moisés son solamente seres humanos que predicaron y extraordinario su ministerio, pero anunciaron a Cristo Jesús. Su dedo apunta a Jesús. No te quedes viendo el dedo del que te enseña la luna. Miren la luna, Jesucristo es el sol, mis queridos hermanos, a quien hay que ver. Fija tus ojos en Cristo, dice la palabra del cielo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Lee los profetas como Elías, lee la ley de Moisés, sí, pero Jesucristo es el que interpreta, es el que da sentido, es el que significa, es a quien apuntan la ley y los profetas. No te quedes solamente ahí. Cree en Cristo, fija tus ojos en Cristo. Y me encanta terminar de esta manera porque mañana comienza una nueva serie de devocionales que se llama ¿Quién es Jesús? Así es que creamos en el Cristo, mis amados, el centro de nuestra fe. No se pierdan los devocionales de mañana. Por lo pronto terminemos orando para terminar esta serie. Gracias, Señor, por estos 26 días que hemos estado reflexionando en tu palabra, estudiando la vida de este hombre de Dios, un hombre que creyó en ti, Señor, que te hizo su Dios. Él es mi Dios, decía Elías. También nosotros queremos decir, tú eres nuestro Dios. Y para demostrarlo queremos creer en Cristo, leer su palabra, leer el Antiguo Testamento, pero buscándote a ti, Dios, porque tú estás ahí. Porque Cristo Jesús es el que da sentido a nuestra vida. Permítenos concentrarnos en Él. En el nombre de Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. No se pierdan la nueva serie de devocionales. Bendiciones.